He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto es estar con ustedes en este hermoso día una vez más, agradeciéndole a Dios, como cada vez, por esta oportunidad de poder ser aquel que habla la Escritura y venir todos al consejo de Dios, a todo el consejo de Dios, estar a los pies de nuestro Señor y escuchar a quien no miente, escuchar nuestra roca firme. El mundo está en tinieblas, no puedes confiar en aquello, ni en esto, ni en redes sociales, ni siquiera en medios, pero tenemos la palabra firme, la palabra de Dios. Así es de que te felicito si estás con nosotros en este día. Bienvenido a Esenciales. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y Las Carolinas. Desde luego, los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, aquellos que nos ven y nos siguen a través del canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir los enlaces. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, sus aportaciones y su amor por la verdad. Y a ti, gracias a ti que te conectas, a ti que compartes los enlaces. Y queremos regresar a partir de esta semana. Estamos volviendo al capítulo 20 del libro de la Revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, recordándote que estamos teniendo un acercamiento a la Escritura literal. Creemos que toda ella es inspirada por Dios, palabra por palabra. Creemos que en ella está la mente del Señor, el carácter, la voluntad de Dios para todos nosotros, para la humanidad. De hecho, es todo lo que requerimos para la vida y la piedad y tener una vida en abundancia. Acuérdate, Salmo 138 que nos dice que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Salmo 119, la suma de todas sus palabras es verdad y permanecen para siempre. Jesucristo dijo a su Padre orando, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es algo que nosotros queremos traer hoy bajo la autoridad bíblica, en una interpretación literal, en la cronología natural que nos da la Biblia, sin traer todas estas cosas de simbolismos o anteponer doctrinas o anteponer diferentes cosas. No, la Escritura habla primeramente y toda la humanidad, todos los seres humanos, seamos o no eruditos, tenemos ese deber de doblar nuestro cuello, nuestras rodillas ante la única verdad de un Dios que se quiere revelar a nosotros, que nos ha dejado su palabra para que la entendamos. Todo aquel que la ataca, todo aquel que la minimiza, está haciéndose enemigo del Señor y está siendo utilizado por Satanás. Cuidado con esa parte, porque la palabra, antes que fuese el hombre, antes que fuese todo, el Señor ya era. Creemos en este Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Supremo, el Sustentador, quien lo comenzó todo en un plan de redención. En aquellos tiempos cuando Él creó todo bueno en gran manera, hubo una caída, el Señor promete un Salvador, este Salvador viene, nos salva, lo estuvimos viendo, resucita, está sentado a la diestra del Padre, pero falta una última etapa a la cual estamos esperando. Viene por su iglesia primeramente, después viene a establecer su reino juzgando a Satanás. Así es de que creemos eso. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Acuérdate de eso. Autoridad bíblica por sobre todas las cosas. O la verdad absoluta la define la palabra falible y cambiable del hombre junto con sus libros, su ciencia limitada y Dios miente. O la verdad absoluta la define la palabra infalible, incambiable de Dios, omnipotente, omnisciente, contenida en estos 66 libros. Y hemos llegado hasta este libro de Apocalipsis. Sí, así es, con esta palabra inerrante, infalible, a la cual nosotros decidimos creer, a la cual decidimos rendir nuestra voluntad, rendir el corazón, rendir todo lo que somos, mente, alma y corazón. Así es, este maravilloso libro de los más atacados, de los más abandonados, de los más calumniados,
¿verdad? Pero es un libro tan necesario para nuestra doctrina, para entender nuestro futuro, para poder saber navegar en este mundo caído. Claro. Y entender que lo que vemos no es lo último. Qué tristeza es cuando alguien pierde un ser querido, o cuando esta persona también parece truncado todo su futuro y tiene solamente el pensamiento en el aquí y en el ahora. Qué triste, qué derrota, qué tristeza. Todo termina. Pero sin embargo nosotros sabemos que todo comienza el día en que cerramos nuestros ojos de esta vida y los abrimos al Señor, y que viene algo, un futuro maravilloso. Si esta tierra te parece bonita, si esta tierra te parece cosas, esta tierra está caída, está maldecida por el pecado, maldita por el pecado. Pero Jesucristo vino a arreglar eso y viene lo mejor de lo mejor. El cielo no es un lugar etéreo, no es oscuridad y de repente un puntito ahí en la nada. No, el cielo es algo todavía mucho más poderoso y maravilloso de lo que nos podamos imaginar. Ver a Dios mismo, ver al Eterno, ¿verdad? Lo que era imposible. Y estamos precisamente en este capítulo 20, viendo el comienzo de lo que sigue en este reloj cronológico. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Vamos a estar hablando en esta semana con este capítulo acerca del pecado en el milenio, sí, ¿verdad? Y esto nos va a llevar y nos va a mostrar lo terrible que es nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra gran necesidad que tenemos de un Salvador. Y algo muy importante, el saber que nuestras obras no nos salvan, pero muy bien manifiestan quiénes somos, a dónde vamos, quién es nuestro Padre, lo que adoramos, lo que amamos. Vamos a estar hablando de eso. Sí, las convicciones que tenemos, bueno, pues lo manifiestan nuestras prioridades, nuestras obras. Y qué triste, como dices, ¿no? O sea, cómo nos aferramos a lo que este mundo nos muestra, a que aunque es caído, es muy bonito, pero cómo nos aferramos a eso y decidimos creer en la mentira de Satanás de que todo está aquí y ahora, cuando tenemos algo realmente tangible descrito en este maravilloso libro que se llama El Cielo. Así es, y comenzando por eso que está establecido, el juicio. El juicio. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el pecado dentro del milenio. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, recapitulando un poco, llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Ya se dio lo que fue la batalla de Armagedón, donde la humanidad impía creyó que podría destruir a Dios, ¿verdad? Se creyó esta mentira. Satanás, el príncipe de la mentira, sus demonios son apresados. Ya no hay influencia satánica. El gobierno humano ha quedado destruido. Finalmente, este gobierno injusto. Y ya sin la oposición, sin los enemigos de Dios, un gobierno justo, perfecto, encabezado con Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando con santos glorificados, ¿verdad? Su pueblo de Israel aquí en la tierra, regenerado, lleno del conocimiento de Dios, van a gobernar en esta tierra renovada. Esa es una de las promesas que tenemos. Todavía no es el estado eterno, pero es este reino milenario maravilloso, en este ambiente restaurado como en el tiempo de Edén. Claro. 1000 años de victoria, 1000 años en donde va a poder revertirse lo que sucedió en Edén, en la caída. Viene el plan original de Dios a cumplirse en estos 1000 años, como dices, gobierno perfecto, ¿verdad? Pero no hay ausencia de pecado, todavía hay pecado. Entonces tenemos que poner atención en esto. Así es. En este momento finalmente los santos son recompensados por su fe genuina, ¿verdad? En el reino milenario vimos acerca de los héroes de la fe maltratados y vimos a todos los santos atribulados, ¿verdad? Y martirizados. También reciben su recompensa, dice en el versículo 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así es, aquí están las recompensas, ¿verdad? Ser librados de la segunda muerte,
ser reyes y sacerdotes para Dios, ser renovados en Él. Y bueno, hoy vamos a continuar lo que va a suceder en este milenio. ¿Qué sucederá con aquellos que viven en el milenio y aún sean incrédulos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en este mundo, con este ambiente casi perfecto, con Cristo reinando y gobernando físicamente, haya gente que decida no creer en Él y se rebele, Sí. ¿verdad? ¿Por qué Satanás tiene que ser soltado una vez más? ¿Y cómo es que tan pronto como Satanás es soltado, inmediatamente viene una rebelión contra Dios, la última rebelión? Y veremos en este capítulo el final de Satanás y el final de los rebeldes. Es algo que nosotros debemos ver. Y como te decía, tenemos que ver acerca de este privilegio que tenemos de haber venido a Jesucristo y entender cómo nuestras obras no nos salvan, pero sí hablan. Gritan con toda claridad la condición de nuestra fe. Ellas hablan de lo que amamos, hablan de lo que adoramos y hablan de lo que somos. O sea que hablan de nuestra identidad, si somos hijos de Dios, Claro. o hijos del diablo. Y lo más importante, hablan de nuestro destino eterno. Sí, claro, las obras, lo que tú haces, tu orden de prioridades, aquello que prefieres, aquello por lo que te levantas cada mañana, eso es lo que grita. Así es. Y es tan relevante en nuestros días porque vivimos en un tiempo donde la apostasía ha hecho que se predique un evangelio donde te digan que no hables del pecado, donde no pidas arrepentimiento. Hace poco el hijo de Charles Stanley, ¿verdad?, estaba diciendo eso. Ven aquí a la iglesia, aquí ven comerse, aquí yo no te voy a predicar del infierno, no te voy a predicar del arrepentimiento, no te voy a predicar de ninguna de esas cosas. Tú ven, cuidado, ¿qué mensaje es ese? ¿Verdad? Claro. Si a eso vino precisamente Jesucristo y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Es algo muy serio como creyentes. Dios nos llama, sí, nos llama a la santidad. Dios nos llama a tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Dios nos llama a evaluar responsable y detenidamente lo que pensamos y lo que hacemos a la luz de la Escritura. Exactamente, es a la luz de la Escritura. Para no quedar en peligro de tropezar, porque a veces lo analizamos a la luz del mundo y pues a la luz de este mundo todo el mundo sale inocente y buenísima y finísima persona, ¿no? Claro, a la luz, imagínate de todo este crimen organizado que secuestra niños, que secuestra mujeres, que tiene tráfico humano, pues oye, tú quedas padrísimo, ¿no? O sea, Así quedas es. como una buenísima persona, pero tenemos que pensar y tenemos que evaluarnos no a la luz de esas cosas, sino a la luz de lo que Dios dice, y es ahí donde todos quedamos cortos. Así es, y necesitamos ver eso, necesitamos tratar con eso, porque eso definitivamente define nuestro futuro, porque la palabra de Dios es clara, dice que sin santidad nadie verá al Señor, sin el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, quien comenzó su ministerio diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, no hay salvación. Debemos de quitar toda esa basura de falso evangelio, ¿verdad? Que se trata de mi mejor vida ahora. Ese es un engaño satánico. Debemos de venir a la palabra de Dios y debemos darnos cuenta, ¿verdad? Analizando nuestras obras delante de la palabra de Dios, analizando nuestras vidas, si en verdad hemos creído, si en verdad tenemos una salvación o si no hemos creído, y asegurarnos delante de Dios que sí lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta, porque si tú estás respirando, significa que hay oportunidad, ¿verdad? Pero eso es lo que nos va a mostrar esta siguiente sección: el pecado durante el reino milenario y el destino final de Satanás, este inesperado final de esta maravillosa era que vamos a estar viendo, ¿verdad? Y bueno, lo primero que vemos es cómo Satanás regresa por última vez. Hablemos también un poquito de eso. Hablemos un poco de cómo Dios utiliza la maldad, que Él no crea, pero cómo utiliza y cómo Dios tenía todavía una última utilidad para este ser de maldad. Dice el versículo 27a. Cuando los 1000 años se cumplan. Así es, seguimos adelante, 27a, dice así. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, ¿verdad? Esta es otra referencia, obviamente, a que se está hablando de, obviamente, 1000 años son 1000 años de 365 literales. días cada uno, ¿verdad? Dios tiene ciclos, cada ciclo se cumple y estamos en este ciclo final. Y aún veremos que en el estado eterno Dios va a tener ciclos. Pero esta era de 1000 años de utopía terrenal, la humanidad experimenta sin estorbo lo que es un mundo justo, pacífico, en armonía. El nombre de Dios, la verdad, sus intenciones, su carácter, todo eso va a ser reivindicado.
¿verdad? Esta era va a ser un tiempo en el cual no se podrá infamar más a Dios, Claro, no se podrá blasfemar. Sentarlo en el banco de los acusados, culparlo de nada. Imagínate, o sea, va a ser una era preciosa, o sea, convivir la humanidad literalmente con Dios mismo. Así es. Este tiempo ahorita se calumnia a Dios, ¿verdad? Suceden cosas malas y Dios tiene la culpa, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Verdad? Se culpa a Dios de la maldad, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento. Pero es muy importante entender que Dios no es el culpable. Y empiezan a pensar, entonces, si hay eso es porque Dios o es imperfecto, o es indiferente, o es limitado en su poder. Sí. Pero no es así. La Biblia nos explica verdaderamente lo que pasa. El hombre ha desobedecido. Y si Dios metiera su mano desde hace mucho tiempo, tendría que haber hecho juicio y destruido todo. Pero sin embargo, paciente y misericordioso, se pone en su mismo plan, se arraiga a su plan a venir y mandar a su Hijo unigénito para salvarnos. Pero esta era esta promesa de cumplida, esta promesa mesiánica cumplida, estas profecías acerca del reino de Dios, donde veremos con claridad cómo todo esto es reivindicado finalmente. Una tierra restaurada al estado original de la caída, y a ojos abiertos podremos ver las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, ¿verdad? Qué importante es tener toda una perspectiva bíblica. Qué vista tan corta se tiene cuando no tenés el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, el conocimiento de la palabra de Dios necesita intención de nuestra parte. No podemos decir, cuando ya sea un erudito bíblico, cuando ya lea muchos libros acerca de interpretación, cuando ya lea muchos libros acerca de predicación expositiva. No, comienza a leerla y observarla, simplemente con un corazón sencillo, con unos ojos frescos, humillado bajo la poderosa mano de Dios, pidiendo al Espíritu Santo su guía. Es por eso que muchas veces nosotros nos quedamos tan cortos en cuanto al conocimiento de la palabra. Así es. Tienes que saber algo. Si tú eres creyente en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Exactamente. Y si tú tienes una Biblia en tu mano, ya puedes comenzar a conocerle. Claro, siempre hay oportunidad de profundizar más y más, y si el Señor te llama a una posición de autoridad, pues obviamente tienes que ser responsable y aprender muchas cosas más. Pero todo comienza aquí. Porque hay mucha gente que no comienza en la sencillez de la Escritura y entonces se pierde con montones de cosas que traen. Y finalmente todos esos expertos y toda esa gente, ¿verdad? Piadosa, muchos de ellos grandes maestros, claro, simplemente comenzaron con lo que nosotros estamos viendo, con la Escritura, porque de ahí surge todo lo demás, de ahí surge, es nuestra máxima autoridad. Entonces es un privilegio y una inspiración tener la verdad, tenemos que estar en ella. Pero en este milenio, ¿verdad? Llegará a su realización y este ciclo se cerrará. Afortunadamente, por más hermoso, más utópico que nos parezca, lo mejor todavía está por llegar, ¿verdad? Dice la palabra que la senda de los justos es como la aurora, ¿verdad? Que se asemeja, es como apenas el amanecer hasta que el día es perfecto. Viene este tiempo, la plenitud de los tiempos, este tiempo. Pero hay que amarrar algunos cabos sueltos, ¿verdad? Que la misma Escritura nos muestra para ver lo que va a suceder en el endgame o el juego final. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y nos dice la palabra ahí en el capítulo 20, versículo 7b, que Satanás será suelto de su prisión, ¿verdad? Entonces, recordemos un poquito, ¿qué había pasado la última vez con Satanás y sus demonios? ¿Te acuerdas? Ellos fueron encarcelados en el Hades, ¿verdad? Pero para este momento han estado en el abismo al menos o ya casi 1000 años o todos los 1000 años, ¿verdad? Acuérdate que el Señor no lanzó a Satanás directamente al lago de fuego, sino que solamente lanzó ahí al falso profeta y al anticristo. Estos son seres humanos que de pronto tienen esta resurrección instantánea para vergüenza, ¿verdad? Pero hay una razón que es importante que también debemos entender. Dios es bueno, siempre bueno, soberano, pero Él todavía tendrá un propósito para este ser de maldad, ¿verdad? Acuérdate de algo, Dios creó a Satanás como un ser angelical y perfecto, ¿verdad? La Escritura nos dice que Satanás se corrompió a sí mismo hasta convertirse en este ser infernal, ¿verdad? Fíjate lo que dice en Ezequiel 28:14.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así es, esto es importante aclararlo, porque hay gente que blasfema diciendo que si Dios creó a Satanás, entonces Dios creó el mal. Esa es una blasfemia. Dios siempre es bueno, Dios siempre es perfecto, Dios siempre es justo, ¿verdad? Pero es imposible que Dios mienta. Satanás, como lo leímos aquí, corrompió su camino, ¿verdad? Sí. Su propósito. Él se enalteció a sí mismo. Y la gloria que Dios le había dado fue su perdición porque él la tomó para sí mismo. Quiso ser como Dios, ¿verdad? Pero debemos de entender eso. Nada escapa a la voluntad perfecta de Dios. Satanás es un ser creado, ¿verdad? No es Satanás, Dios contra Dios, ¿verdad? Todo el tiempo. Bueno, no es esto del yin y el yang, nada que ver. Es un Dios todopoderoso y Satanás es un achichincle para él, es un ser creado para él, ¿no? Y en su plan soberano y sabio, en su perfecta providencia, siempre Dios hace que todo obre para el bien y para la bendición, ¿no? Y incluso Satanás es utilizado para propósitos de Dios. En primer lugar, a veces es un propósito, es un instrumento para cumplir sus propósitos perfectos. Por ejemplo, por medio de él y entre otras cosas, Dios infringe juicio porque él es el que trae la maldad, ¿verdad? Lo vemos en Job, por ejemplo. Él es el que es su verdugo, trae castigo. Lo utiliza como lo va a utilizar en este milenio para revelar la maldad humana, ¿verdad? Porque esta gente abraza la mentira y la maldad una y otra vez rechazando a Dios, pero lo que estamos viendo es que quizá lo tiene dentro de él y cuando Satanás llega lo que hace es que simplemente se rebele y lo que hace es empujar a la humanidad, ¿verdad?, a la maldad que de por sí ya está siguiendo al punto de no regreso y los deja listos para el juicio. Eso es parte de lo que vamos a ver. Entonces en su plan de sabiduría eterna y redención perfecto, Dios tiene este último uso para este instrumento de maldad, ¿verdad? Por eso no lo había enviado al lago de fuego todavía, ¿no? Y Satanás es soltado de su prisión. Sí, y fíjate cómo esto se asemeja mucho a la primera historia de Edén. O sea, cómo está esta armonía perfecta, este gobierno perfecto, justicia perfecta, personas gobernando a la par de Jesús sin defecto. Ya no le van a echar más la culpa a nadie, ni al político, ni a nadie. Y de pronto viene otra vez él a engañar y vuelve a suceder lo mismo que sucedió en Edén. Así es. Y fíjate que hay veces gente que pregunta, pero si sabía Dios que iba a pasar todo esto, ¿por qué lo puso ahí? ¿Por qué permitió? Dios tiene un plan precioso, perfecto. Y ese plan perfecto y precioso desemboca en la cruz del Calvario. Claro. Cada vez que te preguntes eso, checa que Dios mismo, en ese plan, Él decide pagar el costo más alto. En su misma justicia es para cumplir su justicia y para que todo mundo vea que es justo, que Dios es justo. O sea, cómo este ser de maldad se revela a Dios y Dios tiene que impartir su justicia. Así es. Y no solamente eso, también para dar a conocer su generosidad. Su amor, su paciencia, darse a conocer es un privilegio impresionante. Por eso si tú dices, ay no, yo no quiero a Dios porque ¿para qué dejó a Satanás? Mira lo que hemos sufrido. Bueno, Él te está ofreciendo la cruz, se está ofreciendo a sí mismo, esa es la clave. De otra manera, ¿cómo hubiéramos podido conocer su gracia, su misericordia? Un ángel no puede conocer eso, un ser creado no puede conocer lo que es la misericordia. Puede verlo desde los cielos, puede ver lo que es el perdón, cómo se ve, pero nunca lo podría experimentar. Sin embargo, nosotros podemos experimentar lo que es la gracia, el darnos una riqueza inmensurable cuando no la merecemos. Sí, es verdad, nos pudo haber hecho como ángeles, pero un ángel no fue hecho para ser redimido. Un ángel no fue hecho para ser adoptado, para que se le diera la naturaleza de Dios y ser adoptado como hijo de Dios. Un ángel simplemente se corrompe como Satanás y está destinado al lago de fuego. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios, de conocerlo como un padre, de saber lo que se siente haber estado en lo más oscuro y terrible del pecado,
perdidos en delitos y pecados, corruptos. Sabemos lo que se siente el haber sido lavados por la sangre de Jesucristo. Sí hay sufrimiento, es cierto, pero el que más ha sufrido en medio de todo ese plan, el que más sufrió e injustamente fue Jesucristo. Y esa es la clave de todo esto. Si tú estás sufriendo, si tú estás viendo todas estas cosas, voltea a Cristo. Si no quieres voltear a Cristo, eso también revela tu incredulidad. Y revela que más bien estás justificándote a ti mismo, no queriendo lo que Dios quiere ofrecerte. Porque no había otra manera. No existía otra manera en la cual Dios pueda manifestar, hacer pues la fama de su nombre, de lo que Él es capaz de hacer con gente malvada, como nosotros, y dándonos gracia, ¿verdad? Pero eso es importante. Lo que estamos viendo aquí precisamente es eso. Satanás es soltado de su prisión, y dices, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Pues es lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque la depravación humana se va a hacer manifiesta en rebelión en contra de Dios, que realmente ese es el problema. Fíjate lo que dice el versículo 8a. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Sí, así es. Eso es lo que va a hacer, engañar y revelar lo que de por sí ya hay en el corazón de estas personas. Hagamos un recuento para entender esto de una manera más clara. Es verdad que durante el milenio no va a haber intervención satánica en los asuntos del reino de Dios, es decir, no va a haber falsa religión, no va a haber ninguna de estas mentiras como el New Age, no va a haber ninguna confusión, todo va a estar claro, la verdad va a estar clara, pero sí va a haber pecado. Acuérdate, hay 2 grupos que existen en este tiempo, la iglesia. La iglesia y los santos del Antiguo Testamento no somos parte de ese grupo, ¿verdad? Porque estamos hablando de 2 grupos que están viviendo en la tierra. La iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los santos mártires de la tribulación. Para este tiempo hemos sido resucitados, hemos sido glorificados, somos seres celestiales, seres angelicales con Cristo. Pero en la tierra sí quedan sobrevivientes, y de estos sobrevivientes, les llamamos los sobrevivientes de la gran tribulación, se pueden dividir en 2 grupos restantes, ¿ok? Para que vayamos entendiendo quién va a habitar el reino milenario con cuerpos como los nuestros ahora. Bueno, el primer grupo es esta generación conformada por judíos y gentiles que ya fueron redimidos, ya fueron regenerados en su interior, son creyentes en Cristo Jesús que nacieron de nuevo, van a entrar al reino milenario con sus cuerpos físicos normales, ¿verdad? Como tú y yo, cuerpos mortales como los que tenemos. En su momento, bueno, morirán, ¿verdad? Y van a ser glorificados como nosotros. Claro. Pero lo que estamos viendo aquí es que, ya lo vimos, ninguna persona no salva va a entrar al reino milenario. Va primero a hacer el juicio a las ovejas y a las cabras, y ahí todo mundo que no está escrito en el libro de la vida va a ir al Hades, y los que sí van a pasar al reino milenario, los que sobrevivieron. Pero como nosotros, ellos van a lidiar con su naturaleza pecaminosa, aunque creyentes, como lo estamos haciendo los creyentes hoy, ¿verdad? Durante el reino milenario van a tener que vivir por fe, van a tener que obedecer en fe, van a seguir estudiando la palabra. Las condiciones obviamente van a ser muy diferentes, ¿verdad? Pero cada santo y creyente en el reino milenario que muera, es cuando va a ser glorificado y llevado al Señor, ¿verdad? Pero al final del milenio, todo creyente genuino será glorificado. Este es el primer grupo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Seguimos hablando acerca del milenio y el pecado en el milenio. No te vayas. Y estamos hablando de este grupo de personas en el reino milenario, ¿verdad? Hay 2 grupos, aquellos que cruzaron al milenio, que todos tenían que haber sido creyentes, pero se subdivide en 2 grupos. En este mundo de condiciones casi perfectas, en un medio ambiente casi perfecto, una sociedad casi perfecta, a pesar de que habrá muerte, también habrá condiciones de salubridad casi perfectas. Yo creo que no va a haber ni siquiera hospitales. La gente va a ser altamente longeva, como lo vimos en algunos de los textos que nos hablan del milenio, porque podrían incluso permanecer vivos durante todo el milenio, 800, 900 años. El que muera de 100 años, dice la Biblia que va a ser como el que muriera recién nacido, ¿verdad? Por su pecado. Pero habrá una explosión demográfica en este momento que se van a reproducir, a tal grado que en poco tiempo la Biblia nos habla de que habrá naciones. Surgirán naciones, ¿verdad? En estos 1000 años. Habrá tecnología, sabiduría, todo lo que conlleva una vida en abundancia va a ser exponencial y va a explotar de una manera preciosa esta utopía.
Pero de estas generaciones, de estos creyentes regenerados que cruzan al milenio, va a salir el segundo grupo, ¿verdad? Los que nazcan de ellos, quienes van a también nacer con una naturaleza pecaminosa. Y ellos van a nacer como los que nacen hoy en día, con una necesidad de un Salvador, ¿verdad? Van a tener que venir individualmente a la salvación por la fe, tendrán que arrepentirse, tendrán que reconocer como nosotros su necesidad de un Salvador. Y muchos de ellos van a creer y van a ser salvos. Pero este segundo grupo va a ser aquellos que serán incrédulos, ¿verdad? Increíblemente teniendo a Cristo como Rey, físicamente la capital del mundo, la cual va a ser Jerusalén, porque la Biblia nos lo dice, viviendo en esta sociedad la más moral que jamás ha existido, rodeados de la influencia más justa, pacífica y santa que ha existido, teniendo la verdad sin estorbos, sin confusión, ¿verdad? Viendo la santidad cómo se ve delante de sus ojos, sin todas estas dudas de la existencia de Dios, ¿verdad? Porque solamente tendrían que viajar a Jerusalén para ver a Jesucristo, solo tendrían que clamar a Él. Yo pienso que en estos tiempos, cuando clamen, alguno de sus santos vendría a socorrerlos, Jesucristo mismo vendría a socorrerlos en ese instante, pero aún con todas estas cosas, no van a creer. Sí, está todas estas aguas de sanidad, estas hojas de sanidad, no va a haber enfermedad. O sea, todas esas cosas van a estar resueltas. ¿Y cómo es posible que la concupiscencia del que hay en nosotros nos lleve a este nivel de incredulidad? Así es. Porque lo que va a suceder con ellos es que durante estos 1000 años, obviamente, van a estar externamente obedeciendo, externamente, supuestamente amando a Dios, pero secretamente en su interior van a estar amando sus pecados, van a estar amando sus propios caminos. En su interior durante 1000 años van a estar jugando con este pensamiento engañoso de ¿qué sería si fuera yo independiente de Dios? ¿Qué sería si yo fuera libre de hacer lo que me dé la gana? ¿Verdad? Y no tener un Dios o estos santos que me estén diciendo lo que haga, ¿verdad? Por eso te lo repito una y otra vez. La incredulidad, el ateísmo, la falsa religión no es cuestión de falta de argumentos, no es falta de evidencia. La existencia de Dios es obvia. Eso es lo que nos dice en Romanos, el Salmo 19, es eterno poder y deidad. Su naturaleza divina hoy mismo se hacen palpables a través de las cosas, claramente perceptibles a través de las cosas hechas, ¿verdad? Ahí está el testimonio. Cada ser humano tiene en su corazón una conciencia que le hace ver y pensar, hay un Dios perfecto. Sí. Dios se ha revelado en su palabra a la perfección. Y si no hay excusa hoy, imagínate en ese tiempo, mucho menos. Muchísimo menos, claro. Entonces la causa del rechazo a Dios no será otra cosa en ese tiempo como en esta. Es amor por el pecado, amor por mí mismo, amor por mis caminos, amor por la idolatría de mí mismo, llamado egolatría. Y esa es la comprobación de que el ser humano es depravado por naturaleza. Así es, porque todos tenemos esa conciencia de que lo que estamos haciendo está mal. O está bien, o estamos honrando a Dios, o estamos agradándonos a nosotros mismos, y siempre va a haber una conciencia que te diga, esto está mal. Así es. Y ahí no va a caber esta justificación de que es que fue el diablo, es que fueron las circunstancias, es todo aquello. Pero fíjate, yo quisiera invitarte en este día, porque todos, dice la Biblia, que hemos pecado y somos esclavos del pecado. El que peca es esclavo del pecado. Pero hay una manera en la que tú puedes ser libre de esto, porque quiero continuar con esto más profundamente en un siguiente día. La próxima vez. Hoy se nos acaba el tiempo y no quiero irme sin hacerte esa invitación. Tu peor enemigo se llama pecado. El culpable de todo tu sufrimiento se llama pecado, no es Dios. Y directamente no es Satanás. Indirectamente lo es. Pero directamente es tu naturaleza pecaminosa y mi naturaleza pecaminosa. Lo que estamos viendo en este texto. No necesitarías nada más que esa naturaleza pecaminosa que te haga esclavo del pecado. Y no solamente eso, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es algo que es una realidad. Tienes un grave problema con Dios hoy, aunque no hemos llegado al milenio, aunque estamos aquí y aunque viene el juicio de Dios. 150,000 personas mueren diariamente. Eso es muchísimo, son millones de personas al año. Y tú y yo estamos destinados a partir, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez, o los seres humanos mueran una sola vez y después de esto el juicio.
necesitas tener resuelta esta situación. Necesitas un Salvador que te libre de las consecuencias del pecado eternas y de la esclavitud del pecado que tienes hoy. Y puede suceder. El Señor puede restaurarte a ti. Puede restaurarte, librarte de las drogas, librarte de esa adicción a la pornografía, librarte de esa adicción a ti mismo, de esa egolatría, de esa amargura, de esa desesperanza. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer tu pecado, reconocer tu maldad y que tus pecados llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario, porque Él es la solución. Esa es la solución que Dios ofrece a sí mismo. Él te puede lavar y te puede perdonar y te puede hacer una nueva criatura, pero no es automático. Debes creer lo que te estoy diciendo, porque así lo dice la Biblia. Dios llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepiente. Y arrepentimiento es este cambio de mente que genera un cambio de actitud. Deja de justificarte. Deja de culpar a Dios y a todos los demás. Reconoce tu pecado y tu maldad delante del Señor. Deja de abrazar tus pecados. Tráelos al altar para que Dios los consuma. Y deja que Él te haga una nueva criatura. Porque con el corazón se cree para justicia y en la boca se confiesa para salvación. ¿Qué crees? Que Jesucristo fue levantado de los muertos. Fue a la cruz, pero fue levantado de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y dile: Señor, en este día te entrego mi vida, Señor. En este día reconozco que he pecado, Señor. Reconozco mi maldad. Señor, pero quisieras hacerme libre hoy. Quisieras darme vida eterna. Quisieras romper y deshacer esa culpa que está sobre mí. Señor, creo que tú eres Dios. Creo que vives, que resucitaste. Señor, dame vida eterna y perdón de pecados. Creo lo que tú dices. De cierto les digo que el que cree en mí y cree al que me envió no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero pasar de muerte a vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta declaración preciosa de nuestro corazón, verbal en nuestra boca, confesando que Jesucristo es Señor, confesando que necesitamos su perdón, confesando el arrepentimiento genuino con un cambio de dirección, necesitamos 3 cosas importantes: una relación con Dios a través de su palabra, la lectura de la Biblia, una relación con Dios a través de la oración, que es tener esta relación con Él, esta relación de hablar con Él y recibir de Él a través de su palabra todas las respuestas a nuestras necesidades en la vida. Y congregarnos es venir al cuerpo de Cristo. Él instituyó su iglesia, a la cual haremos bien en estar ahí congregados, siendo fieles, creciendo en el conocimiento de nuestro amado Dios. Y nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano y estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1:00 p.m. Así es de que te esperamos. Miércoles jóvenes 6:30 de la tarde, viernes las noches de discipulado 7:30 en punto. Así es, te invitamos a nuestra iglesia a formar parte de la comunión de los santos, la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Todos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Te invitamos domingos 1:00 p.m. No te lo pidas. Si tienes una iglesia donde te estás congregando, estás creciendo, estás en la palabra de Dios, se te está enseñando, permanece, ora por tu pastor, ora por tus hermanos, porque Memphis necesita mucho de una iglesia genuina que levante la verdad, que exponga el pecado, que predique arrepentimiento y que predique el verdadero evangelio. Así es de que, pues, te invitamos y te damos gracias por estar con nosotros. Déjame orar un momentito antes de retirarnos. Y Dios, te pido, Señor, que estas palabras nos hagan ver, nos hagan entender la seriedad de tratar con nuestro pecado, Señor. Que no pretendamos amar nuestro pecado y al mismo tiempo decir que te amamos, Señor. Eso es hipocresía, Señor. Ayúdanos, Padre, a soltar esas cosas, permitirle a tu Espíritu Santo que nos limpie, nos lave, nos haga nuevas criaturas, conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.